Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con las funciones y esta vez vamos a ver las transformaciones de algunas curvas básicas. Es decir, vamos a volver a ver las traslaciones y las reflexiones de curvas básicas y también vamos a ver qué es esto del estiramiento y encogimiento verticales. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Nos dice lo siguiente, que las traslaciones y las reflexiones no solo se aplican a parábolas, sino también a curvas. Bueno, pues por tanto, si se conocen las formas de algunas curvas básicas, es sencillo bosquejar numerosas variaciones de dichas curvas usando los conceptos de traslación y reflexión. Bueno, pues ¿qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver cómo realizar las curvas de funciones básicas. Por ejemplo, vamos a ver cómo realizar la gráfica de f de x es igual a x al cubo. También f de x es igual a x a la cuarta. También vamos a ver f de x es igual a raíz cuadrada de x y también vamos a ver f de x es igual a el valor absoluto de x. Bueno, pues vamos a ver cómo realizar las gráficas de estas funciones básicas. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver cómo afectan las traslaciones y las reflexiones a estas funciones básicas. Es decir, cuando nosotros agregamos aquí una constante o le multiplicamos por una constante. Recordar. Bueno, pues vamos a ver cómo realizar las gráficas de estas funciones básicas. Y luego, bueno, pues vamos a ver cómo afecta el concepto de traslación y reflexión a estas curvas básicas. Bueno, pues antes de verlo vamos a hacer un pequeño repaso a los pasos a seguir para realizar gráficas de funciones. Bueno, pues para el primer paso aquí lo tenemos que determinar el dominio de la función y eso ya sabemos hacerlo. Bueno, pues el segundo paso nos está diciendo lo siguiente, que tenemos que encontrar la ordenada al origen, el eje Y se etiqueta como f de x, ya sabemos al evaluar f de 0, es decir, cuando x es igual a 0, bueno, pues simplemente estamos buscando la intersección con el eje Y. Y también tenemos que encontrar la abscisa al origen, es decir, la intersección con el eje X, al encontrar el valor o valores de X tal que f de X sea igual a 0. Bueno, pues tenemos que hacer que la función sea igual a 0 y a partir de ahí, bueno, pues ver cuál es el valor y los valores que hacen que esta función sea igual a 0. Bueno, pues en definitiva tenemos que encontrar las intersecciones con los ejes. Como tercer paso, bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar cualquier tipo de simetría que posea la ecuación. Es decir, cuando x lo sustituimos por menos x, bueno, pues ¿qué nos da? Si nos da la misma función, ya sabemos que tenemos una simetría con respecto al eje Y. Ahora, si obtenemos la opuesta, bueno, pues entonces tenemos una simetría en torno al origen. Ya vemos que no tenemos una simetría con respecto al eje X. Recordar que cuando tenemos esta función, bueno, pues si tenemos una simetría con respecto al eje X, tenemos lo siguiente, esta función de aquí. Y recordar la definición de la función, que si colocamos aquí una línea vertical y esta línea vertical cruza por ambos puntos la función, bueno, pues ya sabemos que no se trata de una función, que solo puede cruzar la función por un solo punto. Bueno, pues cuando sustituimos la x por menos x y obtenemos la misma función, bueno, pues ya sabemos que tenemos una simetría con respecto al eje Y. Ahora, si obtenemos la función opuesta, bueno, pues ya sabemos que tenemos una simetría en torno al origen. Bueno, pues el cuarto paso nos dice lo siguiente, que tenemos que elaborar una tabla de pares ordenados que satisfagan la ecuación. El tipo de simetría y el dominio, bueno, pues afectarán a su elección de valores de x en la tabla. Bueno, pues si sabemos que tenemos una simetría con respecto al eje Y, bueno, pues con buscar los valores positivos de x ya nos vale y luego simplemente tenemos que reflejarla a través del eje Y. Y el quinto paso, bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que realizar la gráfica de los puntos asociados con los pares ordenados y conectarlos con una curva continua. Bueno, pues luego, si es adecuado, hay que reflejar esta parte de la curva de acuerdo con cualquier simetría que posea la gráfica. Es decir, si tenemos una simetría con respecto al eje Y y tenemos esto de aquí, bueno, pues luego lo tenemos que reflejar a través del eje Y. Bueno, pues esto de aquí. Porque como digo, si tenemos una simetría con respecto al eje Y, bueno, pues buscamos los valores positivos para x y luego ya simplemente hay que reflejarlos a través del eje de simetría. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a ver cómo realizar las gráficas de unas funciones básicas y vamos a empezar por x al
cubo. Bueno, pues ¿cómo realizamos la gráfica de esta función que tenemos aquí? Bueno, pues lo primero que tenemos que encontrar es el dominio. Ya sabemos que si sustituimos esta x por todos los números reales, siempre vamos a obtener una solución real. Bueno, pues el dominio ya sabemos que tenemos todos los números reales. Ahora tenemos que encontrar las intersecciones. Bueno, pues cuando x es igual a 0, bueno, pues 0 al cubo es igual a 0, bueno, pues ya sabemos que tenemos el origen, es decir, que la curva pasa por el origen. Vamos con la simetría, ya sabemos que tenemos que sustituir esta x por menos x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que tenemos aquí como exponente un número impar. Bueno, pues vamos a obtener la función opuesta. Para este caso en concreto. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, ¿cómo obtenemos la función opuesta? Bueno, pues ya sabemos que tenemos una simetría respecto al origen. Ahora, sabiendo esto, bueno, pues vamos a generar la tabla de valores para los valores positivos de x. ¿Por qué? Porque como tenemos una simetría respecto al origen, bueno, pues una vez que encontramos los valores positivos para x, bueno, pues simplemente lo tenemos que reflejar a través del origen. Bueno, pues cuando x es igual a 0, bueno, pues ya sabemos que 0 al cubo es igual a 0. Recordad que lo tenemos aquí. Cuando x es igual a 1, bueno, pues 1 elevado a la 3 es igual a 1. Cuando x es igual a 2, bueno, pues 2 al cubo es igual a 8. Y cuando x es igual a un medio, bueno, pues ya vemos que obtenemos un octavo. Bueno, pues teniendo una vez estas coordenadas, simplemente las localizamos en el plano de coordenadas y las unimos mediante una curva suave. Una vez que tenemos esta parte de aquí que corresponde a los valores positivos de x, y como sabemos que tenemos una simetría respecto al origen, bueno, pues simplemente tenemos que reflejar esta curva a través del origen. Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de esta función que tenemos aquí, x al cubo. Bueno, pues esta es la función al cubo más simple que nos podemos encontrar. A partir de aquí, bueno, pues luego vamos a ver qué pasa si le agregamos a esta función esta constante o si a esta variable la multiplicamos por una constante. Bueno, pues luego vamos a ver qué efectos tiene si nosotros colocamos estas constantes aquí. Vamos a ver ahora cómo realizar la gráfica de x a la cuarta. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues cómo realizamos la gráfica de esta función que tenemos aquí. Tenemos que localizar el dominio. Ya sabemos que si sustituimos las x por todos los números reales, siempre vamos a obtener una solución real. Bueno, pues ya sabemos que el dominio son todos los números reales. Ahora vamos con las intersecciones. ¿Qué pasa si x es igual a 0? Bueno, pues 0 a la cuarta ya sabemos que es 0. Bueno, pues ya sabemos que la función pasa por el origen. Vamos con la simetría. Ya vemos que tenemos un exponente par. Eso quiere decir que vamos a tener una simetría con respecto al eje Y, porque vamos a obtener una función equivalente. Bueno, pues aquí las tenemos. Ya sabemos que esta función es equivalente a esta. ¿Por qué? Porque obtenemos la misma función. Eso quiere decir que tenemos una simetría con respecto al eje Y. Bueno, pues sabiendo esto vamos a generar la tabla de valores y vamos a buscar solo los valores positivos para x. Y luego, bueno, pues simplemente tenemos que reflejar a través del eje Y. Bueno, pues cuando x vale 0, bueno, pues aquí lo tenemos. Cuando x es igual a 1, bueno, pues 1 a la cuarta es igual a 1. Cuando vale 2, bueno, pues 2 a la cuarta es igual a 16. Y cuando vale un medio, bueno, pues un medio a la cuarta, bueno, pues tenemos esto de aquí. Bueno, pues una vez que tenemos los pares ordenados, bueno, pues simplemente los localizamos en el plano de coordenadas y los unimos mediante una curva suave. Una vez que tenemos esta parte de aquí que corresponde a los valores positivos de x, bueno, pues simplemente lo tenemos que reflejar a través del eje de simetría, que ya sabemos que tenemos una simetría con respecto al eje Y. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que esta función de aquí se parece mucho a una parábola, pero realmente no es una parábola. ¿Por qué? Porque ya vemos que el fondo, bueno, pues es más plano y ya vemos que tenemos una mayor inclinación. ¿Por qué? Bueno, pues si la comparamos esta tabla con la tabla de x al cuadrado, bueno, pues para números enteros, bueno, pues los valores funcionales van a ser aquí mayores que los valores funcionales que tenemos para x al cuadrado. Y ya lo vemos que cuando x es igual a 2, bueno, pues para esta función de aquí tenemos este valor funcional de 4 y aquí tenemos 16. Bueno, pues estos valores funcionales son mayores que estos de aquí. Ahora, cuando tenemos un número que no es entero, cuando es un número decimal, bueno, pues estos valores que tenemos aquí para esta función en concreto son menores que los valores funcionales que tenemos aquí. Y ya lo vemos que cuando tenemos un medio, bueno, pues tenemos este valor funcional para esta función en concreto. Ahora, ¿cuál es el valor funcional para esta función de aquí? Bueno, pues ya sabemos que tenemos un
cuarto. Bueno, pues ya vemos que estos valores funcionales son menores cuando estamos hablando de números decimales que estos valores funcionales de aquí. Y ya sabemos que estos valores funcionales son mayores que estos valores funcionales que tenemos aquí cuando estamos hablando de números enteros. Por eso, esta función realmente se parece a una parábola, pero no es una parábola, porque aquí tenemos una mayor inclinación, porque estos valores funcionales son mayores que estos de aquí, y ya vemos que el fondo es más plano que una parábola. ¿Por qué? Porque estos valores funcionales que tenemos aquí, que corresponden a estos decimales, bueno, pues son más pequeños que estos que tenemos aquí para x al cuadrado. Bueno, pues vamos a ver cómo realizar la gráfica de la raíz cuadrada. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos la raíz cuadrada, es decir, que tenemos que tener la raíz cuadrada de un número no negativo, es decir, o 0 o mayor que 0. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que el dominio tiene que ser mayor o igual a 0. Porque recordad que no podemos tener la raíz cuadrada de un número negativo. Ahora, una vez que tenemos el dominio, bueno, pues vamos con las intersecciones. Cuando x es igual a 0, bueno, pues la raíz cuadrada de 0 ya sabemos que es 0. Bueno, pues ya sabemos que la gráfica de esta función va a pasar por el origen. Y también sabemos que no tenemos valores funcionales cuando x es negativa, porque ya sabemos que el dominio es x mayor o igual a 0. Ahora vamos con la simetría. ¿Qué pasa si sustituimos esta x por un número negativo? Bueno, pues que tenemos lo siguiente, la raíz cuadrada de un número negativo, como podemos ver aquí. Y ya sabemos que no vamos a tener un número real para esto de aquí, porque no podemos tener la raíz cuadrada de un número negativo, es decir, no tenemos soluciones reales, recordad. Entonces ya vemos que esto de aquí, cuando sustituimos la x por menos x, bueno, pues no es igual a la función y tampoco es igual a la función opuesta. Bueno, pues ya vemos que no tenemos simetría alguna. Bueno, pues sabiendo esto, generamos la tabla de valores para valores positivos de x. Bueno, pues cuando 0 es igual a 0, hemos obtenido 0. Cuando x es igual a 1, bueno, pues raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Cuando x es igual a 4, bueno, pues raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Y cuando x es igual a 9, bueno, pues la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Bueno, pues una vez que tenemos estos pares ordenados, bueno, pues lo localizamos en el plano de coordenadas y los unimos mediante una curva suave. Ahora, como se trata de una raíz cuadrada, bueno, pues ya sabemos que no tenemos valores funcionales para valores negativos de x. Y como nunca vamos a tener aquí un valor negativo, bueno, pues ya sabemos que el rango para esta función va desde 0 hasta infinito. Bueno, pues nunca vamos a tener valores funcionales negativos. Y esto, bueno, pues ya lo hemos comprobado con la simetría, porque no teníamos ningún tipo de simetría. Bueno, pues aquí tenemos la función de esta gráfica de aquí, de raíz cuadrada de x. Bueno, pues vamos a ver cómo realizar la gráfica del valor absoluto. Bueno, pues antes de nada, ¿cómo realizamos nosotros la gráfica del valor absoluto de x? Bueno, pues como pequeño recordatorio, nosotros ya sabemos que tenemos la línea numérica. Y aquí tenemos, por ejemplo, la x. Y aquí tenemos el 0. Bueno, pues ya sabemos que del 0 al 2 tenemos una distancia de 2. Y ya sabemos que de 0 a menos 2 tenemos la misma distancia de 2. Ya sabemos que la distancia siempre tiene que ser positiva. Ahora tenemos la misma distancia para un número positivo y para el número opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ¿cuándo obtenemos nosotros una distancia de 2? Bueno, pues cuando tenemos de 0 a 2 y cuando tenemos de 0 a menos 2, porque ya sabemos que la distancia que hay de 0 a menos 2 y de 0 a 2 es igual a 2. Bueno, pues ya sabemos que siempre vamos a obtener un número positivo porque corresponde a la distancia. Recordad que es valor absoluto. Ahora, x ya sabemos que puede ser positiva o negativa. Siempre nos va a dar la misma distancia, pero puede ser positiva o negativa. Bueno, pues aquí lo tenemos. El valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual a 0. Y el valor absoluto de x es igual a menos x si x es menor de 0. Bueno, pues ¿qué podemos sacar en claro? Que la función del valor absoluto es la siguiente. Se define por partes. Cuando x es mayor o igual a 0, bueno, pues usamos x. Y cuando x es menor que 0, bueno, pues usamos menos x. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Realmente aquí tenemos funciones lineales y ya sabemos realizar la gráfica de estas funciones lineales. ¿Cuál es la ordenada al origen? Bueno, pues ya vemos que es 0. ¿Y cuál es la pendiente? Aquí es 1 y aquí es menos 1. Bueno, pues teniendo estos datos, bueno, pues realizamos la gráfica.
Recordar que el valor absoluto siempre es positivo. Bueno, pues aquí lo tenemos, f de x siempre va a ser positivo. Ahora vamos a tener la misma distancia siempre en un número positivo y en el número opuesto. Bueno, pues realmente hemos transformado este valor absoluto en dos funciones que ya conocemos y esta vez son funciones lineales. Bueno, pues recordar que esta función está definida por partes. Bueno, pues el resultado que nos ha dado son funciones lineales y nosotros ya sabemos realizar las gráficas de estas funciones lineales. Bueno, pues ya vemos que la pendiente para este lado es 1 y la pendiente para este otro lado es menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos, recordar. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica del valor absoluto y como digo, siempre vamos a tener números positivos como resultados porque el resultado de un valor absoluto siempre es positivo. Recordad que se trata de distancia. Ahora vamos a tener la misma distancia siempre para valores positivos y para los valores opuestos. Si no os acordáis de esto bien, bueno, pues repasar el segundo vídeo de este curso. Bueno, pues una vez que ya sabemos realizar las gráficas de estas funciones básicas, bueno, pues vamos a ver qué pasa si le agregamos a estas funciones básicas constantes. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y vamos a hablar de las traslaciones de las curvas básicas. Nosotros ya sabemos que la gráfica de esta función que tenemos aquí es la misma que la gráfica de la función básica, pero movida arriba 3 unidades, recordar. Y ya sabemos que la gráfica de esta función que tenemos aquí, bueno, pues que es la misma que la gráfica de la función básica, pero movida abajo 2 unidades. Bueno, pues teniendo esto claro, ahora se describe el concepto general de una traslación vertical. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que la gráfica de y es igual a f de x más k, bueno, pues que realmente es la gráfica de y es igual a f de x desplazada k unidades hacia arriba si k es mayor que 0 o desplazada k unidades hacia abajo si k es menor que 0. Bueno, pues esto que tenemos aquí lo podemos ampliar a estas funciones que tenemos aquí. Una función cualquiera más k, bueno, pues ya sabemos que es lo mismo que esa función básica, pero desplazada k unidades hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si k es mayor que 0 o menor que 0. Bueno, pues para verlo, aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos la gráfica básica de la función del valor absoluto. Bueno, pues ¿qué pasa si le sumamos a esta función esta constante más 2? Bueno, pues ya sabemos que la gráfica es la misma que la gráfica básica, pero desplazada hacia arriba 2 unidades. Ahora, ¿qué pasa si a esta función le agregamos menos 3? Bueno, pues ya sabemos que la gráfica de esta función es la misma que la gráfica básica, pero desplazada 3 unidades hacia abajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya vemos que este número de aquí es menor que 0, bueno, pues tenemos que desplazar la gráfica básica 3 unidades hacia abajo y ya vemos que este número es mayor que 0, bueno, pues tenemos que desplazar la gráfica básica 2 unidades hacia arriba. Ahora, al igual que tenemos las traslaciones verticales, bueno, pues también tenemos las traslaciones horizontales. Y recordar que la gráfica de esta función de aquí, bueno, pues es igual a la gráfica de esta función básica, pero desplazada 4 unidades a la derecha, recordar. Y que la gráfica de la función que tenemos aquí es la misma que la gráfica básica, pero desplazada 5 unidades hacia la izquierda, recordar. Bueno, pues teniendo esto claro, ahora se describe el concepto general de una traslación horizontal. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que la gráfica de esta función es igual a la gráfica de esta función básica, pero desplazada h unidades a la derecha si h es mayor que 0 o desplazada h unidades a la izquierda si h es menor que 0. Bueno, pues para verlo, aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos la gráfica de esta función básica. Bueno, pues al agregarle estas constantes a estas funciones, bueno, pues ya vemos que obtenemos la misma gráfica básica, pero desplazada o hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de si este número es mayor o menor que 0. Bueno, pues ya hemos visto que las traslaciones que teníamos para esta función básica, para x al cuadrado, bueno, pues realmente las tenemos para todas las funciones. Ahora, al igual que tenemos las traslaciones, bueno, pues tenemos las reflexiones. Bueno, pues recordar que tenemos lo siguiente, que la gráfica de esta función que tenemos aquí, bueno, pues realmente es la misma gráfica que la función básica, pero reflejada a través del eje x. Bueno, pues aquí tenemos unos valores funcionales y aquí tenemos los mismos valores funcionales, pero los opuestos, recordar.
Bueno, pues es por eso que la gráfica de esta función es la misma que la gráfica básica, pero reflejada a través del eje X. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que el concepto general de una reflexión con respecto al eje X, bueno, pues se puede describir del modo siguiente. Bueno, pues la gráfica de y es igual a menos f de x es igual a la gráfica de y es igual a f de x, es decir, a la opuesta, que esta es la función básica, pero reflejada a través del eje X. Bueno, pues en definitiva aquí tenemos una función. Bueno, pues si tenemos la función opuesta, bueno, pues ya vemos que la gráfica de la función opuesta es igual a la gráfica de la función básica, pero reflejada a través del eje X. Bueno, pues para verlo, aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos la función básica de la raíz cuadrada. Ahora, ¿qué pasa si tenemos esta función de aquí? Ya vemos que no estamos sustituyendo x por menos x, sino que a esto simplemente le estamos multiplicando menos 1, es decir, que tenemos la función opuesta a esta de aquí. Bueno, pues como tenemos una función opuesta, ya sabemos que la gráfica de esta función es la misma que la gráfica básica, pero reflejada a través del eje X. Ahora, deciros una cosa, que realmente a estas reflexiones, bueno, pues en ocasiones se les conoce como imágenes especulares. Ya vemos que el eje de X actúa como si fuese un espejo y ya vemos que las funciones que tenemos aquí, bueno, pues son imágenes especulares una a la otra, porque como digo, ya vemos que el eje de X actúa como un espejo. Bueno, pues por eso a estas reflexiones se les conoce como imágenes especulares. Ahora, si tenemos una reflexión con respecto al eje X, bueno, pues también tenemos que tener una reflexión con respecto al eje Y. Bueno, pues aquí lo tenemos. Nos dice lo siguiente, que la gráfica de f de x es igual a x al cuadrado, es decir, la gráfica de x al cuadrado, bueno, pues que realmente es una reflexión en torno al eje Y. ¿Por qué? Porque realmente es simétrica con respecto al eje Y. Bueno, pues recordad que tenemos esta parábola de aquí. Bueno, pues aquí tenemos realmente la simetría con respecto al eje Y. Bueno, pues realmente es una reflexión en torno al eje Y. Bueno, pues en otras palabras, realmente una reflexión sobre el eje Y de la función x al cuadrado, bueno, pues produce la misma figura. Y ya lo vemos que si tenemos lo siguiente, si tenemos esto de aquí, bueno, pues una reflexión sobre el eje Y, bueno, pues produce la misma figura. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues el concepto general de una reflexión con respecto al eje Y es el siguiente. Nos dice que la gráfica de esta función que tenemos aquí cuando sustituimos x por menos x, bueno, pues que realmente es la misma gráfica que esta función básica, reflejada a través del eje Y. Bueno, pues para verlo, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la función básica de la raíz cuadrada. ¿Qué pasa si sustituimos esta x por menos x? Bueno, pues que la gráfica realmente es una reflexión de la función básica a través del eje Y, como podemos ver. Bueno, pues para que esto sea posible, esta función tiene que estar definida en menos x mayor o igual a 0, o lo que es lo mismo, x tiene que ser menor o igual a 0. Bueno, pues realmente las traslaciones y las reflexiones, bueno, pues son unas transformaciones rígidas. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya vemos que la forma básica de la forma a transformar realmente no cambia. Simplemente o la trasladamos de sitio o la reflejamos a través de algún eje, pero ya vemos que la forma es la misma. Por eso, las transformaciones de traslaciones y reflexiones, bueno, pues se llaman transformaciones rígidas. Bueno, pues ahora vamos a ver las transformaciones que sí que hacen que cambie la figura. Bueno, pues para eso tenemos el estiramiento y el encogimiento. Bueno, pues resumiendo, ya nos lo dice aquí que las traslaciones y las reflexiones se llaman transformaciones rígidas porque la forma básica de la curva a transformar no cambia. Bueno, pues en otras palabras, bueno, pues solo lo hacen las posiciones de las gráficas. Bueno, pues ahora tenemos que considerar algunas transformaciones que sí que hacen que cambie la figura original un poco. Bueno, pues recordad que teníamos lo siguiente: f de x es igual a x al cuadrado y también tenemos f de x es igual a 2 por x al cuadrado. ¿Cuál era la gráfica de esta función? Ya sabíamos que era la misma que esta, pero más estrecha. Recordad que aquí tenemos x al cuadrado. Bueno, pues aquí teníamos 2 por x al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si tenemos f de x es igual a 1/2 por x al cuadrado? Bueno, pues ya sabemos que la gráfica de esta función es más ancha que la gráfica básica. Es decir, aquí tenemos la gráfica
básica, x al cuadrado, bueno, pues aquí tenemos la gráfica de esta función de aquí, de 1/2 por x al cuadrado. Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues ya vemos que aquí sí que cambia un poco la figura original. Esta es la figura original, bueno, pues aquí es la figura resultante. Ya hemos visto que cambia un poco, y lo mismo si es más ancha. Ahora, deciros realmente que estos conceptos de más estrecha y más ancha solo se pueden emplear para las parábolas y no las podemos emplear para describir algunas otras curvas con precisión. Bueno, pues para eso tenemos el estiramiento y el encogimiento. Bueno, pues aquí lo tenemos. Nos dice que los conceptos de más estrecha y más ancha, bueno, pues que solo se pueden usar para describir parábolas, pero no se pueden usar para describir algunas otras curvas con precisión. Bueno, pues en vez de ello se usan los conceptos más generales de estiramiento y encogimiento verticales. Bueno, pues vamos a ver qué es esto rápidamente. Nos dice lo siguiente, que la gráfica que tenemos aquí, bueno, pues tenemos aquí una función multiplicada por una constante, bueno, pues se obtiene a partir de la gráfica de la función básica al multiplicarla por c, las coordenadas y para y es igual a f de x por c. Bueno, pues en definitiva estamos multiplicando el resultado que obtenemos aquí por una constante, es decir, multiplicamos la y de la función básica por una constante. Ahora bien, si el valor absoluto de c es mayor que 1, se dice que la gráfica se estira por un factor de c. Y si el valor absoluto de c es mayor que 0 y menor que 1, bueno, pues se dice que la gráfica se encoge por un factor de c. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Aquí tenemos la función básica de la raíz cuadrada. ¿Qué pasa si multiplicamos esta función básica por el factor de 2? Bueno, pues ya vemos que es mayor que 2. Bueno, pues ya vemos que vamos a tener un estiramiento. Bueno, pues aquí lo tenemos. Estamos multiplicando los valores funcionales de la función básica por un factor de 2 y obtenemos estos nuevos valores funcionales. Bueno, pues en definitiva estamos estirando esta función básica. ¿Cuánto? En un factor de 2. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un medio de raíz cuadrada de x? Bueno, pues realmente estamos multiplicando los valores funcionales que tenemos en esta función básica por la constante 1/2. Bueno, pues en definitiva ya sabemos que se encoge la gráfica. ¿Cuánto se encoge? Bueno, pues en un factor de 1/2. Ya vemos que realmente estamos dividiendo los valores funcionales de la gráfica básica entre 2. Bueno, pues el resultado es el siguiente. Aquí lo tenemos y ya vemos que realmente tenemos un encogimiento de esta gráfica básica. ¿Cuánto? Bueno, pues este es el factor. Lo mismo nos pasaba si teníamos un estiramiento. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio. Tenemos que realizar la gráfica de esta función de aquí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos que usar las transformaciones sucesivas. Es decir, partimos de esta función básica. Recordar. Ya sabemos realizar la gráfica de esta función. Obteníamos lo siguiente. Esto de aquí. Por un lado, esta, mejor hecho, voy a ponerlo recto. Bueno, pues como digo, tenemos por un lado esta de aquí y por otro lado tenemos esta de aquí. Recordar. Bueno, pues ¿qué podemos ver? Ya vemos que esta gráfica va a sufrir un estiramiento porque aquí tenemos el factor de 2. Y ya vemos que como es menor que 2, bueno, pues ya sabemos que esta función va a estar reflejada a través del eje X, es decir, de esta manera. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? Bueno, pues ya vemos que esta función va a ser desplazada 3 unidades hacia la derecha y va a ser desplazada 1 unidad hacia arriba. Es decir, aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el 1. Bueno, pues más o menos vamos a tener algo parecido a esto. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues que aquí tenemos el vértice en 3, 1. Bueno, pues sabiendo todo esto, localizamos ese vértice. Bueno, pues aquí lo tenemos y ya sabemos que se va a abrir hacia abajo. Bueno, pues localizamos un punto a la derecha del vértice o un punto a la izquierda del vértice y luego lo reflejamos a través del vértice. Bueno, pues cuando x es igual a 2, bueno, pues 2 menos 3 es igual a menos 1, como estamos en valor absoluto es igual a 1, por menos 2 es igual a menos 2, más 1 es igual a menos 1. Bueno, pues aquí tenemos la siguiente coordenada. Y cuando x es igual a 4, bueno, pues 4 menos 3 es igual a 1, por menos 2 es igual a menos 2, más 1 es igual a menos 1. Es decir, que tenemos la misma ordenada. Bueno, pues una vez que tenemos estas coordenadas, bueno, pues simplemente las unimos mediante una curva suave. Bueno, pues hemos llegado de esta función básica a esta
de aquí. ¿Cómo? Bueno, pues simplemente empleando las transformaciones. Y lo voy a poner aquí. Bueno, pues como digo, partimos de esta función básica, de esta gráfica básica, mejor dicho. Bueno, pues ya sabemos que vamos a tener un estiramiento por un factor de 2, ya sabemos que tenemos una reflexión a través del eje X, y ya sabemos que esta gráfica la tenemos que desplazar 3 unidades a la derecha, y esta gráfica la tenemos que desplazar una unidad hacia arriba. Bueno, pues luego tenemos que localizar un punto a la derecha o a la izquierda del vértice, y luego ya simplemente reflejarlo a través de este vértice. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, deciros una cosa, nosotros hemos empezado primero por el estiramiento, luego por la reflexión a través del eje X y luego ya las transformaciones. Bueno, pues si hubiéramos hecho primero las transformaciones, luego el estiramiento y luego la reflexión a través del eje X, bueno, pues hubiéramos llegado a ubicar el vértice en este punto de aquí, es decir, en 3 menos 1. Entonces, cuidado con el orden de las transformaciones. Bueno, pues si no se indica lo contrario, bueno, pues como dice aquí, a menos que los paréntesis indiquen otra cosa, bueno, pues estiramientos, encogimientos y reflexiones se deben realizar antes que las traslaciones. Bueno, pues como digo, si aquí hubiéramos hecho primero las traslaciones antes que el estiramiento y la reflexión, bueno, pues hubiéramos llegado a ubicar el vértice en 3 menos 1. Por eso, primero tenemos que hacer los estiramientos o encogimientos, las reflexiones y luego ya las traslaciones para no tener problemas al ubicar el vértice. ¿Cómo cambiamos este orden? Bueno, pues con paréntesis. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos realizar las gráficas que tenemos aquí? Y realmente no sabemos realizar las transformaciones. Bueno, pues ya sabemos realizar la gráfica de f de x es igual a raíz cuadrada de x. Bueno, pues simplemente tenemos que seguir los mismos pasos que hemos hecho para realizar la gráfica de esta función para poder realizar la gráfica de esta función que tenemos aquí. Ahora, si queremos hacer la gráfica de esta función que tenemos aquí, bueno, pues tenemos que buscar el dominio, las intersecciones, las restricciones, recordar. Y a partir de ahí, bueno, pues generar la tabla de valores y ya realizar la gráfica. No os preocupéis porque todavía no hemos visto cómo realizar la gráfica de este tipo de funciones, pero lo veremos en el tema 6. Pero con los conocimientos que ya tenemos, bueno, pues podéis ser capaces de realizar la gráfica de este tipo de funciones. Ahora, ¿qué pasa si queremos realizar la gráfica de esta función que tenemos aquí? Bueno, pues nosotros ya sabemos realizar la gráfica de la función básica del valor absoluto. Recordar. Bueno, pues empleando los mismos pasos que hemos hecho para realizar la gráfica de esta función, podemos realizar la gráfica de esta función. Bueno, pues ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer lo siguiente. Ya sabemos que cuando x es mayor o igual a 0, bueno, pues tenemos lo siguiente, esta función lineal, porque se sustituye el valor absoluto por x. Ahora, ¿qué pasa si x es menor que 0? Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta otra función de aquí, porque el valor absoluto de x lo sustituimos por menos x. Bueno, pues ¿qué tenemos realmente aquí? Aquí tenemos 2x. ¿Y qué tenemos aquí realmente? Aquí tenemos 0. Es decir, que por un lado tenemos y es igual a 2x y por el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos y es igual a 0. Bueno, pues ¿cómo realizamos la gráfica de esta función que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos aquí el plano de coordenadas. Bueno, pues cuando x es igual o mayor que 0, bueno, pues tenemos que emplear esta función lineal de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos la ordenada en el origen y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, mejor hecho. Bueno, pues 2 unidades hacia arriba y una hacia la derecha, 2 unidades hacia arriba y una hacia la derecha. Bueno, pues aquí tenemos la primera gráfica, que corresponde a esta primera función cuando x es mayor o igual a 0. Ahora, cuando x es menor que 0, bueno, pues ya sabemos que esta función es igual a 0, porque menos x más x es igual a 0. En definitiva, tendríamos 2x y tendríamos 0, pero simplemente lo he puesto así para que lo vierais. Bueno, pues realmente tenemos y es igual a 0. ¿Qué pasa si teníamos y es igual a 5? Bueno, pues ya sabemos que para todo valor de x siempre íbamos a obtener la misma ordenada que es igual a 5. Recordar. Bueno, pues en este caso, para todo valor de x, cuando x es negativo, bueno, pues para todos los valores negativos de x siempre vamos a tener la misma ordenada que es 0. Bueno, pues aquí tenemos la otra gráfica. Bueno, pues repasar bien este vídeo y a partir de ahí, como digo, bueno, pues ya sabemos realizar las gráficas de muchísimas funciones. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las combinaciones de funciones. ¡Hasta la siguiente!